Este webinar de acompañando mi inseguridad y toma de decisiones. Mi nombre es Juan de Dios Rospigliosi, soy psicólogo y terapeuta. Hace más de 10 años vengo acompañando procesos terapéuticos. Encontrar primero el vínculo entre una inseguridad y la toma de decisiones es que nosotros necesitamos dar pasos firmes, pasos hacia cierto sentido, pasos hacia un objetivo. Llegan puntos en la vida donde quizás nos toque elegir entre distintos objetivos. Empiezan a aparecer cuestionamientos con qué es lo que realmente nosotros necesitamos, queremos en el fondo. Pero a veces nos es difícil poder identificar eso que queremos. A veces hay consecuencias o riesgos en determinadas situaciones u en otras situaciones. Y todo esto se vuelve un panorama de reflexión y de cuestionamiento y de a veces de sobrepensamiento que es importante abordar. Pero antes de tomar una decisión, antes de ir hacia un movimiento que nos vaya acercando hacia alguno de estos caminos, es necesario que podamos darnos un espacio para sostenernos en un sentido psicoemocional. Todas estas inseguridades que van a estar relacionadas o acompañadas de miedos, de temores, de angustias, de frustraciones, de sustos, de sorpresas, de tristezas. Todo esto, todo este estado llamado inseguridad va a variar según la persona. Va a haber personas que se van a sentir más frustrados, va a haber personas que se van a sentir más atemorizados y aún así necesitamos volver a esto que siempre les suelo decir, es que todo lo que nosotros podamos llegar a sentir es necesario atenderlo. Si yo siento ansiedad desde esa inseguridad, necesito atenderlo. Si yo siento tristeza o frustración desde esa inseguridad, también voy a necesitar atenderlo. Entonces, vamos a ir constantemente en este juego de tratar de atender esto que nos pasa para que una vez obtenida el acompañar esas emociones, una vez regulados, una vez acompañados, sostenidos, atendidas esas emociones, ahí es donde vamos a tener una mayor visión y claridad de nuestro panorama para poder tomar una elección. Si pudiera resumir esta exposición del día de hoy, obvio que van a haber muchos detalles que voy a ir presentando en estos minutos, podría resumirlo de esta manera. Nosotros somos seres emocionales. Si hay una dificultad de inseguridad, es emocional, y esta dificultad emocional pues está relacionada con una toma de decisiones, ¿correcto? Entonces, como todo lo que sentimos, es necesario atender todo aquello que necesitamos atender, es al todo esto que sentimos. Una vez que atendemos lo que sentimos, el panorama, la mirada y la evaluación de la decisión y de la toma de decisiones va a cambiar. Pero ¿cuál es el problema en estos casos, no? No todos sabemos quizás cómo acompañar, por ejemplo, nuestra tristeza. No todos sabemos cómo acompañar nuestra frustración. No todos sabemos cómo acompañar nuestro miedo, ¿no? ¿Qué pasaría con una persona que de repente, tiene un tema con sentir miedo? Que piensa que de repente no debería de dudar nunca, que nunca debería sentirse triste, que nunca debería enojarse porque algo le está enojando. ¿Qué pasaría con una persona en una situación de esa naturaleza, verdad? Ahí ya empieza a ser un poco más complicado porque vamos a ir dándonos cuenta que hay emociones que nos van a estar costando, hay emociones que inclusive no nos queremos permitir vivir tal y como las sentimos, y al final pues es como una cadena, ¿no? Desde no poder acompañar mi emoción, voy a entrar en un estado de inseguridad, desde entrar en un estado de inseguridad voy a tener dificultad en la toma de mis decisiones, y al fin y al cabo, cuando uno está en una dificultad en la toma de decisiones, eso también puede traer consecuencias, ¿no? Entonces, la inseguridad puede hacer que posterguemos elecciones importantes o que dependamos de otros para decidir también. Entonces, al menos desde el planteamiento que realizamos en la terapia Gestalt, es cuál es el punto clave en una toma de decisiones, ¿no?
no se trata solo de las opciones externas. Es decir, cuando hay una toma de decisión, es una parte del proceso poder elegir, mira, por esta elección va a pasar esto, tengo esta idea, puede pasar esto, hay estos riesgos, esto puede suceder. Y por esta otra elección hay este otro camino y puede ir más hacia eso. O esta otra, ¿no? A veces ni siquiera solamente son dos opciones, a veces son distintas opciones o decisiones que podemos elegir. Pero no solamente se trata sobre eso, ¿sí? Sino que nosotros es necesario entender que hay partes dentro nuestras, en este caso partes inseguras, que aparecen ante situaciones críticas como lo son la necesidad de tomar una decisión ante algún tema. Nosotros, para poder acompañar una inseguridad, una dificultad desde la inseguridad en la toma de decisiones, necesitamos trabajar sabiendo que dentro de nosotros, así como muchos otros lados existen, también existen aspectos inseguros, un aspecto inseguro que está necesitando de nuestra atención. Entonces, ¿cómo trabajamos con ese lado inseguro que habita dentro nuestro? ¿Cómo acompañamos a ese lado inseguro que habita dentro nuestro? Cuando hacía el texto que les presenté el día de hoy, lo escribí anoche, hacía la historia de un personaje llamado Pedro. Les cuento el caso de Pedro. Vamos a hacer el análisis desde este lado, desde imaginar que existe un Pedro que tiene 24 años, que ha terminado una carrera, pero que la carrera ni siquiera él la decidió, sino que fue más como sus padres presionándole y condicionándole para que elija esa carrera. Ya es un adulto, ya tiene 24 años, ya está tomando decisiones propias también, ya ha terminado algo condicionante como lo es terminar una carrera universitaria, lo cual era importante para él y también para su familia. Cada vez que debe decidir aparece un temor enorme, ¿no? Ahora sobre qué hacer con su vida porque acaba de terminar una carrera. Entonces, este Pedro, cuando tiene estas dudas, ya es un poco más consciente, ¿no? Antes era como un remolino de dudas, antes era, ok, estoy dudando un montón, tengo un montón de miedo. Antes era, ok, mis padres me dicen que eso que tengo que hacer, entonces lo voy a hacer, no sé bien qué tengo que hacer en la vida, pero voy a decidir hacer esto. Y luego empiezas a darse cuenta que no solamente es en esa situación donde se pone inseguro y dudoso, sino que también existen otras situaciones donde también le pasa eso. Y ya no solamente en la universidad, sino de repente en el tema de pareja, en la elección de la misma, en cómo actuar, en cómo relacionarse con su familia, en cómo relacionarse con sus amistades, en qué decisiones tomar al respecto, en qué, de repente, qué especialidad orientarse en su carrera, ¿no? Empieza a notar cada vez más que tiene esa dificultad. Y supongo que aquí, todos los que estamos aquí, habremos vivido ese proceso de una manera u otra con algún tema, ¿no? Antes era el tema en sí, era la inseguridad en sí, pero conforme nosotros nos vamos haciendo, digamos, más expertos en esto de la introspección, de la autoexploración, del autoconocimiento, del trabajo personal, vamos a ser cada vez más conscientes de esos lados nuestros. Pero no solamente existe ese lado nuestro, no solamente eso es el único factor que pueda existir en el escenario de este tipo de situaciones. ¿Ok? No solamente es eso, sino que también existe una relación. Es decir, cómo yo me relaciono con ese lado. Entonces, cuando Pedro observa que se está poniendo nuevamente, porque no es la primera vez, porque es algo muy usual en él, en un papel dudoso, en un papel inseguro, en una crisis de tomar una decisión porque acaba de terminar una carrera, ¿qué le empieza a suceder ahora? Empieza a ser más consciente de su duda y de su inseguridad. Pero eso no viene solo. No es que solamente la mire ya, sino que empieza a encontrar o buscar maneras, que en realidad siempre tuvo, maneras
de tratar de cambiar esa situación porque le limita, porque claro, le genera un problema en su desenvolvimiento. No vamos a decir que no sucede eso. Sucede que tiene ciertas limitaciones al momento de tomar decisiones y que eso pues le va a traer problemas en su vida. Y le ha traído problemas en su vida y en sus relaciones y en muchas partes, aspectos de su vida. Conforme pasa el tiempo, empieza a ver estos aspectos dudosos, empieza esta nueva crisis y empieza a juzgarse por empezar a dudar. Ya no es solo el problema que esté esa situación en la cual le toca decidir. Ahora el problema es cómo empieza a tratarse cuando se mira de esa manera. Empieza a mirar esos lados dudosos en sí mismo y podemos encontrar que empieza a decirse que no debería dudar, que eso es de débiles, que eso es de gente inepta, de gente poco preparada, de gente, no sé, menos, ¿no? Gente que quizás es menos valiosa. La gente menos valiosa quizás es aquella que duda, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos encontrar que hay un tema de debilidad, de rechazo a la vulnerabilidad, de rechazo a la duda, ¿no? De repente también Pedro puede empezar a decirse, ya estoy grande para no saber qué quiero. Entonces empieza un tema de los deberismos y cómo él considera que él debería estar sintiéndose y cómo él considera que él debería ya en este momento de su vida estar tomando sus decisiones, ¿no? De repente también empieza esta otra idea, ¿no? Siempre arruino la vida de los demás. Y quizás aquí también hay algo más todavía de su autoconcepto, ¿no? La idea de que es una persona que vive arruinando la vida de otros. Entonces, también podemos ver aquí cómo existe ese maltrato, ¿no? Es como si yo viera a alguien y le digo, tú no debes de dudar, eso es de débiles. O veo a alguien dudando y le digo, ya estás grande para no saber lo que quieres. O veo a alguien y le digo, siempre arruinas la vida de los demás, ¿no? Son cosas que a un otro posiblemente puedan dañarle, posiblemente puedan en realidad no ayudarle en este proceso, sino que además de repente, además de la duda, además de el juicio que puede estar dándose, empieza quizás a también de repente a sentir culpa, de repente a sentir cólera consigo mismo, ¿no? Debe de ser así. De repente empieza a sentir inseguridad, más miedo todavía, porque cree que en este punto de su vida ya no debería de experimentar estas dudas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el trato que ejerce sobre sí mismo y específicamente sobre este lado puede agravar la dificultad. Puede, en lugar de ayudar, porque si ustedes ven todo esto y dirán, bueno, es un maltrato de alguna manera, ¿no? Y en el trasfondo, si lo vemos así como entre líneas, vamos a encontrar también a alguien que quiere ayudarse a sí mismo. Solamente que no sabe cómo. Solamente que no ha encontrado todavía la manera en la que realmente necesita ayudarse. Estas frases son como micro puñaladas. Es decir, veo mi lado más vulnerable, que es el dudar, el estar inseguro, y lo que hago es juzgarle. Entonces, no estoy ayudando, ¿no? Pero estoy tratando de ayudar, ¿no? Pero la duda no es ahora el problema. En un inicio la persona dudaba, tenía sus inseguridades, ¿no? Se cuestionaba, daba vueltas, sobrepensaba. Pero ahora eso ya no es el problema solamente, porque sí es un problema, como les digo, es un problema que Pedro ha querido solucionar, pero ahora también el problema es que ahora se odia por dudar, ahora se maltrata por dudar. Entonces empezamos con un problema y ahora tenemos dos problemas. Entonces Pedro lo que hace es ir a terapia, algún enfoque terapéutico, algún proceso personal, va a terapia. Y poco a poco Pedro empieza a darse cuenta que todas esas frases, o al menos la mayoría,
venían de figuras muy importantes de su vida. Veamos las frases, ¿sí? Pedro empieza a darse cuenta en un proceso de acompañamiento que no debería dudar, esos débiles de repente se lo decía a su padre cada vez que era niño y lo veía como, ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? Oye, pero no debes de dudar, ¿no? Tú debes de ser fuerte, no debes de flaquear, los hombres no tambalean, ¿no? De repente su mamá venía y le decía, pero tú ya eres grande, ya, tienes que saber de una vez qué es lo que quieres, ¿no? De repente, no sé, el adolescente tuvo una pareja entre relación conflictiva y viene y dice, tú siempre me estás arruinando la vida, ¿no? A veces es como si hubieran algunas, bueno, son creencias, ¿no? Creencias desvalorativas, limitantes, deberistas, ¿no? Que al final lo que hacen, o sea, lo que uno hace con esas ideas es que empieza inclusive uno mismo a hacerlo con uno mismo. Y a veces ni siquiera nos recordamos quiénes nos transmitieron ese trato. Y a veces inclusive ese trato viene desde muchas generaciones atrás, de cómo mi tatarabuela trataba a mi bisabuela y trataba a mi madre, y luego ahí terminó conmigo. Nosotros ahora, digamos, en nuestros procesos, si vemos la historia de nuestras familias y nos ponemos a indagar desde dónde vienen todas esas ideas, vamos a ver que es algo bastante trascendental, o sea, transgeneracional, ¿no? Son ideas que han seguido y seguido y seguido y seguido. Nosotros acá en este espacio, en este presente, donde estamos cuestionándonos, realmente estamos haciendo un cambio que ha tomado mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Y es entendible tantas generaciones que nos cueste ir trascendiendo eso. En terapia se da cuenta de eso y también reconoce que hay dolor detrás de esas heridas, ¿no? Reconoce que hay, como quien dice, los niños heridos, los adolescentes heridos dentro nuestros, que también requieren de eso que no recibieron y que sí necesitaban, de esas emociones que necesitaban ser atendidas y que pues no recibieron el acompañamiento que era necesario. Y ahora nuevamente, como en en todos los webinars, volvemos acá a observar esto de las heridas emocionales, ¿no? Entonces también podemos ver cómo en el trasfondo vamos encontrando, inclusive para revisar el tema de las dudas, lo que es las heridas emocionales, ¿no? El cambio, ¿no? Bueno, en este caso, pues Pedro ya no solo enfrenta la duda, ¿no? Ahora la acompaña, cambia esas ideas, acompaña ese dolor en el pasado y también empieza a ser un poco más consciente de qué manera necesita ahora tratarse a sí mismo cuando duda en lugar de juzgarse, ¿no? Va descubriendo, poco a poco sus decisiones nacen desde un lugar más claro y desde un lugar más compasivo, ¿no? Ya no sigue repitiendo el patrón familiar, imagínense. No siempre es familiar, a veces es social, a veces recibimos esas ideas, por ejemplo, lo decía de una pareja, a veces lo recibimos de repente de un entorno amical, también así se va transmitiendo, ¿no? Pero también hablamos de familia, a veces es bastante fuerte la influencia familiar en nuestras psiques, en nuestro mundo emocional, entonces también podríamos ver ahí de que estás como trascendiendo algo después de muchas generaciones que no pudieron trascender eso. Y nuestras decisiones caen desde un lugar más claro y compasivo conforme se van atendiendo también esas heridas y al mismo tiempo uno va tomando conciencia de cómo se lastima a sí mismo en el presente. ¿Alguna vez te has sentido como Pedro? ¿Alguien aquí se ha sentido de esa manera? ¿Se ha reconocido de alguna manera en cómo este Pedro ha sido tratado y se trataba a sí mismo, de cómo se trata en sus indecisiones? ¿Saben qué pasa a veces también? Que de repente nuestros padres, cuando nosotros éramos niños, eran de una forma y ahora ya no son de esa forma, ¿no? A veces pasa que son similares. También pasa eso. Importante de considerar.
Ahora, cuando hacemos un proceso terapéutico con este tipo de temas, sí es importante ver eso, porque es como a veces me puedo quedar con la imagen de quién era esa persona, ¿ok? Y no necesariamente esa persona ahora actúa así, no necesariamente esa persona ahora me trata de esa manera o espera lo mismo para mí. Todos estamos constantemente cambiando, ¿no? Obviamente hay personas que se mantienen rígidas o siguen lastimándonos quizás de otras maneras igual, ¿no? Ahora, el tema con los padres, como son personas que están a lo largo de nuestras vidas, sí es importante cuestionarnos eso, porque una cosa es estar molesto con el papá que yo tenía cuando tenía 2 años, que es en mi caso un papá de 22 años, ¿no? Ahora con mi papá que tiene 50 ya, o sea, 50 y tantos, o sea, ya han pasado más de 30 años, ¿no? Entonces, también es diferente todo, tanto su proceso como mi proceso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en esos casos? Ahora nosotros somos los adultos que somos conscientes de eso que sí, que con lo que nos hemos quedado, ¿no? Obviamente hay personas hay padres que también igual siguen así, pero al final sí es importante como tomar esa responsabilidad, revisando que ahora ya no es lo mismo que en ese tiempo, ¿no? Sí, si se dan cuenta, hasta para la toma de decisiones y por tanto de acciones, tenemos estas como ideas que nos cargan de cómo uno debería ya estar viviendo tal cosa, llevándonos a lastimarnos de esa manera, cuando en realidad sí es importante ver que cada uno tiene también su propia forma y también sus propias situaciones por las cuales eso aún no sucede, si es que es una de las cosas que realmente buscamos en la vida. Porque no todo el mundo quiere casarse o necesita casarse, ¿no? No todo el mundo quiere ser padre, ¿no? Entonces, también está para revisar, ¿no? Cómo a veces el peso de las expectativas también se sostiene desde un rol social, ¿no? Y me imagino, o sea, porque también es una realidad, me imagino en las reuniones sociales, hey, ¿y para cuándo el novio? ¿Cuándo me vas a dar un sobrino, un nieto? A veces también eso nos refuerza eh, la manera en la que nosotros también nos exigimos y nos culpamos. Socialmente, la exigencia social y la opresión y la lesividad social, familiar que podemos recibir va a buscar que nosotros eliminemos nuestras inseguridades. No conviene a veces esas inseguridades al servicio de lo que otros quisieran que fuera, ¿no? Les gustaría que fuéramos perfectos a veces, pero no es posible, ¿no? Y cuando buscamos eliminar algo que no podemos, cuando buscamos borrar algo de nosotros que en realidad nos hace nosotros mismos, porque nuestras heridas emocionales y nuestra vulnerabilidad también son nosotros mismos, solo entramos en un bucle de buscar borrar algo que no podremos borrar. Y eso puede ser eterno, podemos morirnos en ese proceso. Significa darnos la oportunidad de escucharle, transformar nuestra manera de decidir, ¿no? Pero es una transformación que no busca eliminar la inseguridad, sino más bien busca darle voz, busca entenderla, busca saber qué ha pasado, busca tratar de entender de qué manera esa inseguridad se vive. Cualquier duda que tengan, no duden en que pueden escribirme al número que aparece ahí. Les mando un abrazo, gracias, cuídense bastante, nos vemos.